Hola, soy el doctor Eduardo Martínez y vamos a ver el tema de inferencia estadística para la materia de epidemiología clínica y medicina basada en evidencia. Los objetivos de la sesión que tendremos el día de hoy es entender a qué se refiere el valor de P y saber interpretar los intervalos de confianza. Leer un artículo médico con la capacidad de interpretar las hipótesis e identificar los principales errores que se dan al identificar las hipótesis. Y conocer las pruebas de hipótesis. Cuando nosotros hablamos del concepto de inferencia estadística, nosotros tenemos que hacer la definición de inferir. Cuando nosotros estamos infiriendo, estaremos extrayendo un juicio o una conclusión a partir de hechos, proposiciones o principios que sean generales o particulares. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Cuando yo infiero, estoy haciendo una conclusión a partir de ciertas situaciones que se presentan en una población. Veamos el ejemplo. Tengo un universo de trabajo donde tengo a los pacientes con diabetes en México. Cuando yo estoy buscando hacer una inferencia de una muestra de estos pacientes con diabetes en México, voy a generar conclusiones. A partir de lo que observemos en la muestra, podemos inferir, podemos deducir que lo que vemos en la muestra es una representación de todo el universo de trabajo. Es decir, cuando yo hago una inferencia, estoy generando una conclusión a partir de una muestra de lo que está sucediendo en una población o en un universo de trabajo. Cuando nosotros ponemos el sufijo inferencia estadística, nosotros estamos diciendo, o a lo que nos referimos, es la extracción la extracción de conclusiones a partir de información cuantitativa o cualitativa utilizando métodos estadísticos para describir, organizar y analizar los datos. Y puede realizarse de dos maneras de acuerdo con el objetivo de estudio. Cuando nosotros hablamos de una inferencia estadística, nosotros lo que estamos diciendo es que vamos a estar tomando pruebas que nos permiten estandarizar el análisis que tenemos en esta muestra para determinar que realmente lo que estamos diciendo, lo que estamos concluyendo, está acercado a la realidad de lo que se presenta en el universo de trabajo. Pensemos en una inferencia que no sea estadística y podemos decir que todas las aves vuelan. Todas las aves vuelan porque tienen alas. Entonces ahí podríamos estar haciendo una inferencia de todas las aves a partir de la observación de una característica general. Sin embargo, esto no es completamente real para ese tipo de conclusión que nosotros estamos realizando. Sin embargo, la inferencia estadística sí me va a permitir a mí conocer el cómo esta extracción de conclusiones por medio de métodos estadísticos tiende a ser más objetiva. Miren, aquí tenemos los pacientes que se encuentran en mencionábamos, en esta parte y en el cuadro azul, nosotros tenemos el universo de trabajo. Todos los pacientes con diabetes mellitus en México. Nosotros lo que queremos estudiar en esta población que estamos nosotros analizando, los pacientes con diabetes mellitus en México, es la tasa de filtración glomerular en pacientes con diabetes. Queremos ver la asociación que tiene la filtración glomerular con la presencia de diabetes. ¿Qué variables podremos identificar? Pero antes de ir a esta pregunta, veamos aquí que tenemos esos pacientes. Pacientes con diabetes mellitus en México. Para poder nosotros tener una conclusión a partir de esta población, ¿qué tendríamos que realizar? Digamos, tendríamos que estudiar para saber cuál es la relación que tienen estos pacientes con su tasa de filtración glomerular. Tendríamos que tomar a todos los pacientes de México con diabetes y estudiar cómo se encuentra su tasa de filtración glomerular. ¿Cómo suena eso? Suena sencillo
¿podremos nosotros realizar la medición de todos los pacientes con diabetes mellitus en México para ver su tasa de filtrado glomerular? Quizás no. Eso sería imposible. No tendríamos los recursos, ni ningún gobierno tiene los recursos para poder realizar esa medición de todos los pacientes con diabetes en México. Para ello, mediante pruebas estadísticas, nosotros lo que hacemos es tomar una población o considerar una población que tenemos de este universo gigante de trabajo. Imaginemos que entonces vamos a aplicar nuestro estudio en una población específica, los pacientes con diabetes mellitus en la clínica Cuitláhuac. Ahora les pregunto, ustedes que han estado en los servicios y han rotado por la consulta, ¿sería factible estudiar a todos los pacientes con diabetes de la clínica Cuitláhuac? Quizás aquí la respuesta también sería no, es muy complicado. Pero ¿cómo podemos tener una población que represente lo más acercado a todos los pacientes de la clínica Cuitláhuac? A través de criterios estadísticos, nosotros podemos calcular un tamaño de muestra. ¿A qué se refiere esta muestra? Esta muestra en nuestro círculo de color rojo se refiere a una muestra que por sus características y por la rigurosa selección estadística nos va a permitir a nosotros determinar que esta muestra se va a comportar igual que la población. Lo que nosotros encontremos en la muestra va a ser muy similar a lo que veamos en la población. Y a su vez, esto será representativo del universo total de trabajo. Entonces, la inferencia estadística, cuando nosotros hablamos de inferencia estadística, es poder tener estas conclusiones a partir del estudio de una muestra que fue seleccionada mediante pruebas estadísticas, mediante un cálculo de tamaño de muestra riguroso y con objetividad estadística para poder generar conclusiones que se puedan traspolar a toda la población, ¿no? Y para ello, nosotros vamos a pensar en este ejemplo que tenemos. Y nos hablaba un poco de las hipótesis. ¿A qué se refiere una hipótesis? La hipótesis es, como dice su material, la explicación o la respuesta de la relación entre dos variables. Pensemos en el ejemplo que teníamos. Tenemos la enfermedad por diabetes y nosotros queremos ver cuál es su relación con la tasa de filtrado glomerular. Yo voy a pensar de inicio como conozco la fisiopatología de la diabetes, voy a pensar y al querer explicar esta relación entre dos variables, voy a pensar que la diabetes ocasiona una disminución de la tasa de filtrado glomerular. Esta la podemos considerar como nuestra hipótesis de estudio. Pero ¿qué pasa? Con toda hipótesis de estudio tenemos una hipótesis que se considera una hipótesis nula y que estadísticamente es la que tenemos que refutar o aceptar, dependiendo de las pruebas estadísticas que nosotros apliquemos. Es decir, todo estudio donde busquemos hacer una inferencia estadística, vamos a comparar esta hipótesis que nosotros estamos generando, esta posible respuesta entre dos variables, y la otra es la hipótesis nula. ¿A qué se refiere la hipótesis nula? La hipótesis nula se refiere a la nulidad de la relación entre las variables. ¿Qué querría decir entonces una hipótesis nula? Para el ejemplo que estamos poniendo, diabetes, disminución de la tasa de filtrado glomerular, lo que quisiera decir entonces es que la diabetes no se asocia con una disminución de tasa de filtrado glomerular. ¿Cuál hipótesis vamos a aceptar? Depende de las pruebas estadísticas que vamos a realizar. El objetivo de una prueba estadística es contrastar hipótesis. ¿A qué vamos a llegar con una prueba estadística? A contrastar si efectivamente hay una asociación entre diabetes y la disminución de la tasa glomerular, aceptando la hipótesis de trabajo que nosotros tenemos o aceptando una hipótesis nula, si es que no hay una relación estadística entre la diabetes y la disminución de la tasa glomerular. Esa es la hipótesis nula. ¿Vamos bien hasta ahí?
Lo que estamos buscando a través de las pruebas de contraste de hipótesis, estas pruebas estadísticas que vimos en la unidad, es aceptar nuestra hipótesis de estudio o aceptar nuestra hipótesis nula. Tendremos diferentes hipótesis de investigación y van a tener que ver con la relación que hay entre estas variables que nosotros estamos teniendo. Es decir, con relación entre las variables que están constituyendo nuestra hipótesis. Por un lado, tenemos la hipótesis descriptiva, que nos da, cuando nosotros vemos una hipótesis descriptiva, lo que tiene de interés es describir alguna característica en la población a partir del valor de la o las variables estimadas en una muestra. Tenemos hipótesis de correlación que muestra la relación que hay entre dos variables con el fin de establecer asociaciones, predicciones o explicaciones no causales. Hipótesis diferenciales que demuestran la diferencia entre dos o más grupos estudiados en un mismo grupo, entre una medición antes y después de una intervención, y una hipótesis de causalidad que predice un desenlace y establece una relación causa-efecto. Pero todas estas definiciones, ¿qué quieren decir? Vamos a verlo con ejemplos. Los ejemplos que tenemos son de acuerdo a el ejemplo que habíamos estado manejando anteriormente, que quiere decir la relación con la diabetes y la tasa de filtrado glomerular. Miren, las hipótesis descriptivas, decíamos, describen la característica de una población. Pensemos entonces, esta relación entre variables, la edad, la media de edad es igual o diferente entre hombres y mujeres con una disminución de tasa de filtrado glomerular. Estamos describiendo una característica de la población. En este caso sería la edad. Y nosotros buscaríamos ver si al contraste de esta edad es diferente entre hombres y mujeres con una disminución de la tasa de filtrado glomerular. Únicamente lo que estamos buscando es una descripción de una característica en la población. Ahora, las hipótesis de correlación hacen o demuestran la relación entre dos variables. El valor de glucosa es igual o diferente en la disminución de la tasa de filtrado glomerular. Vamos a comparar los valores de glucosa con la tasa de filtrado glomerular y únicamente vamos a ver si esos valores son iguales o son diferentes en ambos grupos. Solamente vamos a ver la correlación. ¿Se asocian o no se asocian? Después tenemos las diferenciales, que nos da la diferencia en un mismo grupo en antes y después. Existe una diferencia entre la tasa de filtrado glomerular después del inicio de tratamiento. Aquí pongamos el inicio de tratamiento para diabetes. Lo que haríamos es comparar cuál es la tasa de filtrado glomerular en un punto en el tiempo antes del tratamiento y después veríamos los resultados de la tasa de filtrado glomerular después de iniciar el tratamiento. Nos permitía ver si hay diferencia entre esas cifras o no hay diferencia entre esas cifras. Finalmente, las hipótesis de causalidad nos van a predecir el desenlace. El valor de glucosa aumenta conforme disminuye la tasa de filtrado glomerular o viceversa. Nos pueden determinar en algún punto si hay un desenlace, una causa que la glucosa esté ocasionando que el nivel de glucosa esté ocasionando que aumente el filtrado glomerular o disminuya. Estas hipótesis nos permiten a nosotros ver si hay diferencia o no. Imaginemos que tenemos dos grupos de estudio. Unos son hombres y otros son mujeres. Y nosotros queremos ver si los niveles de glucosa son diferentes entre hombres y mujeres. Si los niveles de tasa de filtrado glomerular son diferentes entre hombres y mujeres. Tendríamos que compararlo. Podríamos decir, se nos antojaría siempre decir desde un punto de vista empírico y desde un punto de vista un poco más aterrizado en lo que sentimos quizás, se nos antojaría decir que pues es diferente la tasa de filtrado glomerular, pero el poder nosotros tener una prueba de hipótesis nos da una objetividad de que esto realmente tiene un sustento científico y que podemos confiar en ese resultado.
Todos los artículos médicos manejan una prueba de hipótesis, manejan una relación estadística para tener la objetividad y poder decir que efectivamente estas dos variables se relacionan. Quizás aquí estamos viendo un ejemplo que es muy común y que fisiopatológicamente está demostrado de más que la glucosa o el valor de glucosa se hace con un cambio por un daño renal en la tasa de filtrado glomerular. Sin embargo, cuando ustedes estén consultando diferentes artículos, van a encontrar asociaciones de entre dos variables que no sean las más evidentes. Entonces, es importante que sepamos interpretar esas hipótesis. Para ello, es importante conocer de qué van las hipótesis. Cuando nosotros vemos una investigación, cuando nosotros estamos analizando un artículo médico, el proceso que se realizó es poder contrastar estas dos hipótesis que mencionábamos. La hipótesis conocida como alternativa, que es la respuesta que el investigador está proponiendo para tener una respuesta a la relación entre dos variables, y la hipótesis nula. Estas dos son las que vamos a estar probando. La hipótesis nula, que hace referencia a la nulidad de efecto entre estas dos variables. ¿Qué es lo que hacemos para establecer y obtener una significancia estadística? Primero tenemos que establecer un nivel de alfa apropiado. El nivel de alfa se va a referir a la probabilidad que se tiene de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. ¿A qué nos referimos esto? Esta es una cifra matemática que se utiliza para nosotros calcular la probabilidad que se va a tener de rechazar esa hipótesis nula, la nulidad del efecto cuando es verdadera. Regularmente, el nivel de significancia que se utiliza es el nivel de significancia de 0.05, y es lo que ustedes encontrarán regularmente en los artículos. Ya una vez que establecemos este nivel de alfa apropiado, lo que vamos a realizar es hacer una prueba estadística con los datos de la investigación. ¿Qué tipo de prueba estadística vamos a utilizar? De acuerdo al tipo de variable que nosotros estemos estableciendo, que estemos usando en esas variables de nuestra investigación o en los artículos que ustedes revisen. Y vamos a comparar el valor de P, que es un valor que sale a partir de elaborar la prueba estadística, con el valor de, con la prueba, con el nivel de alfa que nosotros estamos aplicando. Esto nos va a permitir rechazar o no la hipótesis nula. La hipótesis nula significa que no tiene un efecto o una relación entre esas dos variables. Lo que nosotros buscamos es, vamos a regresar un poco, ver esta hipótesis alterna, probar esta hipótesis alterna. Si nosotros rechazamos la hipótesis nula, que es que no hay efecto, entonces estamos asumiendo que la hipótesis alterna es verdadera. Por lo tanto, podemos decir que esta relación existe. Cuando nosotros aceptamos la hipótesis nula, estaríamos diciendo entonces que esta hipótesis alterna no es real. Es decir, no hay una asociación entre la diabetes y la disminución de la tasa de filtrado glomerular. ¿Qué pasa? Siempre tenemos un riesgo de decir o aceptar, digamos, la hipótesis nula cuando esta realmente es falsa. Y eso nos va a dar algunos tipos de errores. O al contrario, aceptarla cuando es falsa o rechazarla cuando es verdadera. Para eso nos permite a nosotros, o este contraste, nos permite a nosotros obtenerlo a partir de revisar el nivel de alfa, ¿no? Y fíjense, estos son los errores que nosotros podemos encontrar. Tenemos la realidad. La realidad es la que buscamos comprobar a través de una prueba estadística. Cuando nosotros nos acercamos hacia la realidad, desde el punto de vista matemático, lo que buscamos es poder medirla lo más objetivamente posible. Y al medirla lo más objetivamente posible, nos acercamos más hacia lo que realmente sucede.
en medicina es importante que nosotros podamos acercarnos a la realidad más objetiva en pro del paciente. Imaginemos que estamos probando un medicamento y que aceptamos una hipótesis nula que resulta falsa. Entonces podríamos tener un error muy grave en estar prescribiendo un medicamento que no tendrá el efecto que esperamos en los pacientes. Fíjense, cuando hay un rechazo de la hipótesis nula y no existe diferencia, es decir, la hipótesis nula es cierta, vamos a estar ante un error de tipo 1, un error alfa. Entonces, lo que estamos haciendo es que rechazamos la hipótesis nula, decimos que la hipótesis alternativa es la correcta, pero realmente en la realidad la hipótesis nula era cierta, ¿no? Es decir, esa hipótesis alterna que yo estoy proponiendo no es real. Ese es un error de tipo 1. Cuando rechazamos la hipótesis nula, y en efecto es nula, la hipótesis nula es falsa, no tenemos un error. De igual forma, cuando rechazamos la hipótesis nula, eh, este, y cuando no rechazamos la hipótesis nula, es decir, cuando aceptamos la hipótesis nula y la hipótesis nula es cierta, no tenemos un error. Pero cuando nosotros no rechazamos la hipótesis nula, decimos, ya comprobé, vi mis estudios, por alguna situación, esta hipótesis nula es la que estoy aceptando, pero realmente la hipótesis nula es falsa, estamos ante un error de tipo 2. No olviden este cuadro, no olviden esta relación entre las hipótesis. Un error es cuando rechazamos la hipótesis nula y esta es cierta. Y el otro es cuando no rechazamos la hipótesis nula y esta es falsa. Es decir, cuando aceptamos la hipótesis nula y es falsa. Tenemos esos dos tipos de errores. Y estos dos tipos de errores tienen que ver con muchas cosas. ¿Qué tipo de estudio se realizó? El tamaño de la muestra del estudio, los criterios con los que seleccionamos a nuestra población. Estos errores los podemos encontrar en algunos artículos y por eso es importante que nosotros conozcamos cuál es la relación que existe, ¿no? Y aquí vamos a tener, por ejemplo, los tipos de pruebas estadísticas que nosotros vamos a realizar. Y las pruebas estadísticas, fíjense, se van a realizar dependiendo del tipo de variable que tengamos y la comparación que querramos realizar. Cuando yo tengo variables de tipo numéricas, ¿cuáles son las variables de tipo numéricas? Van a ser cifras como el nivel de glucosa. Ese podría ser un ejemplo. La tasa de filtrado glomerular también es una variable de tipo numérico. Entonces, cuando nosotros tenemos variables de tipo numérico en nuestro estudio de investigación, es decir, están comparando una cifra, un valor numérico. Y en este están comparando dos grupos que son independientes. Nosotros vamos a usar una prueba que se llama prueba de T, la T de student. Y entonces aquí podemos ver también cuando tenemos variables de tipo ordinales. ¿Qué quiere decir cuando son de tipo ordinales? Cuando esas variables no son numéricas, sino que tienen o miden una cualidad, una variable cualitativa. ¿Cuál podría ser una variable cualitativa? Pensemos, tratamiento, sí o no. Esa es una variable cualitativa. No está utilizando números, simplemente está diciendo toma medicamentos, sí o no. Queremos comprobar dos tipos de medicamentos en pacientes con diabetes. Entonces yo quiero comparar las sulfonilureas con las tiazolidinedionas, ¿no? O sea, yo quiero comparar estos dos tipos de medicamento para ver cuáles tienen en qué tipo en los pacientes, cuáles presentan mayor efecto. Entonces, vean esta tabla ustedes las van a tener aquí en el video y vamos a poder ver y vamos a poder ir viendo cuáles son las pruebas que se utilizan, ¿no? Tenemos por acá cuando comparamos los grupos y los grupos están relacionados, es decir, tenemos un paciente en el cual medimos el peso
en un momento y estamos midiendo el peso en otro momento, esos dos grupos están relacionados porque son el mismo paciente. Tenemos una prueba, una T-de-Student para muestras relacionadas. Acá tenemos otra que es muy famosa cuando nosotros queremos, cuando hay hay dos posibles resultados, cuando la variable es una variable nominal binaria, es decir, estamos hablando de una variable cualitativa y lo que yo estoy haciendo en esta variable cualitativa es solo tener dos resultados. ¿Cómo podríamos tener dos resultados, por ejemplo, cuando estamos hablando de este ejemplo que decíamos, tratamiento, sí o no? Solo hay dos resultados. Queremos comparar tres grupos, si no, comparamos tres grupos, digamos, evolución de la diabetes temprana, 5 a 10 años, de 10 a 15 años y mayor a 20 años y quiero comparar si el tratamiento se asocia a una complicación en estos periodos de tiempo de estos pacientes. Entonces comparamos esas dos con una prueba de chi cuadrado, que es la más común. Estamos viendo entonces la comparación de una variable que tiene dos posibles resultados. Y ahora, ¿qué es el valor de P? El valor de P va a ser el resultado que nos va a dar al hacer esta comparación entre el grupo, los grupos que tenemos, entre estas variables numéricas que presentamos o esas variables cualitativas, nominales, ordinales. Este valor de P nos va a permitir a nosotros ver la relación que hay entre estas variables, entre la relación de las variables, los cual nos va a permitir aceptar o rechazar nuestra hipótesis nula. Vean, aquí tenemos algunos ejemplos de algunos estudios donde se están viendo la relación de los valores de P y los resultados de los valores de P. Vamos a analizar algunos para que ustedes los puedan entender. Pongan mucha atención porque esto les va a ayudar a ustedes a entender sus artículos médicos cuando los estén analizando. Aquí está el truco. Vienen esos maestros que dicen, yo leí 15 artículos ayer en la noche, me cené 15 artículos ayer en la noche. Lo que hacen es leer precisamente, saber leer estos resultados. Miren aquí, tenemos la tabla 1 que dice factores sociodemográficos de pacientes con preeclampsia. Aquí estamos viendo dos grupos que se están comparando, las mujeres con preeclampsia y las mujeres sin preeclampsia. Aquí tenemos la edad. Esta es una hipótesis de tipo descriptiva. Voy a ver si en estos grupos existe una diferencia. Únicamente estoy viendo la diferencia que existe entre la edad en las mujeres con preeclampsia y las mujeres sin preeclampsia. Si ustedes se dan cuenta, el promedio de edad, la media de edad en las mujeres con preeclampsia es de 27.5 años con una desviación estándar de más o menos 8 años. O sea, las pacientes tienen más o menos 8 años de este grupo de mujeres con preeclampsia. Mientras que las mujeres sin preeclampsia tienen un promedio de edad de 25.3 años, más menos 6.7 años. El valor de P es de menor a 0.01. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál sería nuestra hipótesis nula? ¿Cuál sería nuestra hipótesis alterna? Nuestra hipótesis nula sería que no existe una diferencia de edad entre las mujeres con preeclampsia y las mujeres sin preeclampsia. Mi hipótesis alterna sería que sí existe una diferencia de edad entre las mujeres con preeclampsia a las mujeres sin preeclampsia. Ojo, son pruebas de hipótesis, son hipótesis descriptivas. Solo quiero saber si existe una diferencia entre una variable de la población. Vean aquí, 0.01. ¿Qué quiere decir eso? Si es diferente la edad, el valor de P, recuerdan que habíamos dicho que íbamos a establecer, aquí se estableció un valor de alfa de 0.05. Cuando el valor de P es menor de 0.05, hay una asociación, una significancia estadística. Lo repito,
Establecimos un valor de alfa de 0.05. Cuando nosotros tenemos que el valor es menor de ese valor que establecimos, podemos aceptar la hipótesis alterna. Rechazamos la hipótesis nula. Y lo que diríamos es que hay una diferencia de edad entre las mujeres con preeclampsia y las mujeres sin preeclampsia. ¿Cuánto? Vean los datos. Pues podemos decir de alguna forma que las mujeres con preeclampsia son un poco más grandes que las mujeres sin preeclampsia. Ahora, aquí estamos en el siguiente punto, comparando las pacientes de acuerdo a el grupo de edad en años que se están presentando. Y esto que vemos aquí, si ustedes se dan cuenta, son los porcentajes de edad que hay para cada grupo. En el grupo de edad, en el grupo de menores de 18 años, hay el 8% de las mujeres el 8% de las mujeres con preeclampsia tienen menos de 18 años, mientras que el 47.8 son mayores de 27 años. De igual forma, aquí vemos en preeclampsia la distribución o la media de edad entre cada uno de los grupos de edad que se clasificaron en este estudio. Hay una diferencia estadística entre los grupos de edad. Son diferentes estos grupos en las mujeres con preeclampsia, la distribución de estos grupos con las mujeres sin preeclampsia. Y vemos nuestra prueba de hipótesis, nos dice que es estadísticamente significativo. Es decir, sí existe diferencia entre la distribución de la edad de mujeres con preeclampsia y mujeres sin preeclampsia. ¿Cómo es esa diferencia? Pues veamos los datos. En los mayores, en las pacientes con preeclampsia, el gran grueso, la mitad está en mayores de 27 años, mientras que en las mujeres sin preeclampsia está el 31.6. Es decir, vemos que hay una diferencia de la edad y estadísticamente esto es significativo, ¿no? O sea, que sí hay una diferencia. Veamos un ejemplo de otra situación que podría a nosotros hacernos o llamarnos la atención. En cuanto a la escolaridad, vean, estos son todos los grupos de escolaridad que hay entre las mujeres con preeclampsia y las mujeres sin preeclampsia. Si ustedes se dan cuenta, el valor de P es de 0.16, es mayor de 0.05. Cuando es mayor de 0.05, ¿qué sucede? Sucede entonces que lo que vamos a hacer es aceptar la hipótesis nula. No hay una diferencia entre las mujeres con preeclampsia y sin preeclampsia de acuerdo a su grado escolar. Es decir, el grado escolar no estaría asociado de alguna forma con la presentación de preeclampsia. Y vean más o menos o comparemos más o menos las cifras de porcentaje que tenemos. Y si nos damos cuenta, son muy similares. Entonces, estos son dos ejemplos de hipótesis descriptivas donde nosotros estamos viendo que sí hay una diferencia. La preeclampsia sí tiene una diferencia de edad, regularmente es más frecuente en pacientes mayores, y no hay una diferencia entre la situación de escolaridad de la población. ¿Cómo vamos hasta este momento? Hasta este momento vamos identificando o pueden identificar la diferencia entre estos grupos y cómo se contrastan a través de una prueba de hipótesis que nos da ese valor de P. Eso es lo que nosotros estamos comparando. Veamos otros ejemplos que tenemos por esta parte. Y aquí lo vemos, ¿no? También en la tabla 2, antecedentes ginecobstétricos, estamos viendo si el número de gestas se asocia con, es diferente la presentación de acuerdo al número de gestas en la preeclampsia en mujeres con preeclampsia y sin preeclampsia, ¿no? Entonces, las gestas igual, tiene un valor de 0.71. No se asocia, es decir, da igual las gestas que tenga, se presentan con la misma distribución en mujeres con preeclampsia o sin preeclampsia. Vamos bajando hasta el que sí es significativo. Y aquí lo podemos ver, los óbitos. Entonces, aquí sí hay una diferencia significativa. Sin embargo, uno tiene un valor cero, por lo cual tenemos que ser muy prudentes con estos datos. Quizás son muy pocos los casos que tenían este valor,
Por lo cual, si bien es estadístico, pues tenemos que tener una cierta cautela al interpretar valores en cero. Y ahora veamos aquí, hay otro, las consultas prenatales. Fíjense, esta también es significativa. ¿Cómo se presentaban las consultas prenatales en pacientes con preeclampsia y sin preeclampsia? ¿Dónde se presentaron más consultas prenatales? Al menos no estábamos hablando aquí, insisto, de causalidad. Es decir, las consultas prenatales no causan la preeclampsia o la causan o no la causan. Aquí estamos describiendo, estas son hipótesis descriptivas. Lo único que estamos viendo aquí es que hay una diferencia entre las atenciones que tienen las mujeres sin preeclampsia. Regularmente las mujeres sin preeclampsia tienen más atenciones, a diferencia de las mujeres con preeclampsia, ¿no? Y esto es estadísticamente significativo. Ahora bien, vayamos a otro tema, continuando con lo que estamos viendo. Y vamos a hablar ahora de los intervalos de confianza. Y eso es importante porque cuando nosotros estamos viendo el valor de P, nos está diciendo únicamente si hay una significancia estadística, es decir, ¿hay una asociación o no la hay? Cuando nosotros vemos aquí, pues podemos ver que sí son diferentes y revisamos los datos y más o menos nos damos una idea de hacia dónde van. Pero el intervalo de confianza me permite a mí saber la amplitud de la diferencia la amplitud entre la diferencia que tenemos de los datos. Miren, aquí tenemos algunos factores asociados a la preeclampsia y aquí yo voy a tener que hay algunos factores que están asociados, la edad materna, el antecedente de 3 o más partos, y aquí hay algo que se llama razón de momios. La razón de momios me permite a mí conocer el riesgo que hay de desarrollar la preeclampsia en el grupo expuesto comparado con el grupo no expuesto. Pensemos y concentrémonos nada más en ver esta razón de momios de uno de estos casos. Antecedente de 2 abortos. 1.2, tengo 1.2. ¿Qué significa esto? Que tiene 20% más riesgo las personas que tienen más de 2 abortos en comparación con las personas que no tienen más de 2 abortos de desarrollar preeclampsia. 20%, 1.2. ¿Qué quiero decir con esto? Quizás estamos confundidos, pero hay que entender entonces con esta tablita que tenemos aquí de qué va cómo se interpretan los intervalos de confianza y esta cifra de la razón de momios, ¿no? Miren, cuando nosotros tenemos una razón de momios, estamos haciendo una división entre dos grupos, el grupo expuesto y el grupo no. Pensemos para poder entender cómo se maneja una razón de momios, que yo tengo dos grupos, el grupo de expuesto y el grupo de no expuesto. Es decir, las pacientes en el grupo de expuesto, vamos a poner otro cuadro aquí, las pacientes que desarrollan, que tienen más de 2 abortos y desarrollaron preeclampsia, y las pacientes que tienen menos de 2 abortos. Pensemos que en estos grupos encontramos una incidencia de 10 pacientes por cada 1000, una incidencia de 10. Y en el otro grupo, en las de menos de 2 abortos, encontramos la misma incidencia. Cuando yo calculo un riesgo de desarrollar un evento, es una división entre la incidencia, en este caso que estoy usando, no estoy usando una razón de momios, sino es otra prueba, pero es para ejemplificar. Entonces yo tengo, aquí son los expuestos, más de 2 abortos, y los no expuestos, menos de 2 abortos. Digamos que las cifras son iguales. ¿Cuánto me da 10 entre 10? Me da 1. El riesgo sería de 1. Cuando nosotros hablamos de riesgos y cuando ustedes vean en sus artículos una razón de momios, un riesgo relativo, un OR, un hazard ratio, cuando nosotros veamos que es igual a 1, significa que
el riesgo entre el expuesto y el no expuesto era exactamente el mismo. Es igual a 1. Pero ¿qué pasa cuando digamos que la incidencia es mayor en los expuestos? Es de 20, la cifra es de 20. Y en los no expuestos es de 10. Entonces el riesgo se va al doble. Entonces nuestra razón de estas dos es de 2. Vemos cómo es el doble. Si fuera 30, entonces sería el triple. Y así nos vamos. Ahora, si solo fuera el 12, nos daría este valor, 1.2. De el 0 al, digamos, de tener del 1 al 2, esto podría interpretarse como un 20% mayor riesgo de los expuestos entre los no expuestos. Miren esta tablita que tenemos aquí. Entonces, en este 1 que tenemos aquí como valor absoluto, estaríamos hablando de que no hay riesgo, ¿no? Es decir, el riesgo es igual entre el grupo expuesto y el grupo no expuesto. Si me voy hacia la derecha, es decir, va a aumentar mi numerador. Eso quiere decir que va a haber mayor riesgo. Cuando llegamos a 2, es un 100% más de riesgo, es decir, es el doble de riesgo. Aquí es el triple. Aquí en el 4 es el cuádruple, quíntuple. Si yo estoy entre el 1 y el 2 y es 1.5, yo estaría hablando que es un 50% de exceso de riesgo. Si yo estoy hablando 1.8, estoy hablando que podría considerarse como un 80%, 0.8 más, que si lo multiplicamos por 100 nos da el 100%. Si yo me voy a un 2.1, pues estaría hablando de un 110% de riesgo, pero eso a veces es muy difícil de conceptualizar. Por eso la expresión correcta sería 2 veces el riesgo de desarrollar preeclampsia en las pacientes que tienen más de 2 abortos. Miren estos ejemplos que tenemos aquí. Analicen, ¿cuál sería el valor puntual? 1.5. 1.5. Esta es la razón de Mobius. 1.583. Es decir, tiene 58 veces más riesgo. Estaría por aquí, entre el 1.5, entre el 1 y el 2, por aquí lo tendríamos. Entonces, tiene mayor riesgo con este ejemplo. Y luego viene algo que es un valor de P, 0.08. Es significativo, es decir, pensemos en este que es los más de dos abortos, entonces decimos que efectivamente es significativo estadísticamente. Pero ¿qué tanto? ¿De dónde a dónde? Cuando nosotros hablamos del intervalo de confianza, y lo voy a poner el intervalo de confianza al 95%, estamos diciendo que si yo repitiera la medición 100 veces, 95 veces caería entre el valor inferior y el valor superior. 1.5 es mi riesgo. 1.5. Pero ahora, cuando yo calculo el intervalo de confianza, me sale entre 1.12 y 2.2. O sea que si yo repitiera ese experimento, me saldría entre 1.12 y hasta 2.2. Me da la amplitud del resultado. ¿Cuál es la amplitud que tiene este resultado de riesgo? Y con eso yo puedo decir que estamos teniendo un riesgo importante y que es estadísticamente significativo. Cuando el intervalo de confianza no es estadísticamente significativo, vean este ejemplo, 1.40 y el intervalo menor es 0.68. El mayor es 2.85. Entonces, mi valor puntual cae en 1.40. Tiene 1.40 de exceso de riesgo, pero puede ser de 0.68 atrás del 1 y hasta 2.85 adelante del 2. ¿Qué quiere decir esto? Que en esas 95 100 veces que repetimos el estudio, podría caer
entre 0.68 y 2.85. Si yo estoy diciendo que 1 es lo mismo, es decir, el mismo riesgo, cuando tenemos valores que van de 1 hacia abajo y positivos como de 1 hacia arriba, esto se le dice comúnmente como que el valor está cruzando, el intervalo de confianza está cruzando la unidad. Eso quiere decir que podríamos tener que no se asocia un riesgo en algunos puntos, ¿no? Abajo de 1 significaría que esta división, por ejemplo, sería 8 entre 10, 2 entre 10, y eso nos indicaría nada más que el riesgo de desarrollar preeclampsia en los expuestos es menor que en los no expuestos. Entonces, no habría una relación entre esta hipótesis que estamos planteando. Tendríamos que rechazar esa hipótesis alterna que estamos proponiendo. Por eso es importante que cuando veamos resultados de este tipo, estos resultados no son estadísticamente significativos. ¿Por qué no son estadísticamente significativos? Porque de esas 100 veces no sabemos cuántas van a caer en uno o atrás de uno. ¿Qué tal que 94 cayeron atrás de uno y solo la 95 cayó el 2.85? Entonces no podríamos confiar en ese resultado. Miren, aquí hay algunas, algunos ejemplos de estos intervalos de confianza, ¿no? El sexo como un factor de riesgo, eh, este era un factor de riesgo para estrés, entonces el riesgo que tiene el sexo masculino en comparación con el sexo masculino, con el sexo femenino, tenemos que el sexo masculino tiene 58% más de riesgo y el intervalo de confianza va de 1.25 a 2.27. Ahora, el hacer ejercicio, sí o no, pongamos aquí, pensemos que hay un sí y no. El que sí realiza ejercicio tiene, en comparación con los que no realizan, pues tendría menor riesgo, 0.94. Pero esto, si se dan cuenta, no es diferente. Es decir, entre los que sí hacen y no hacen, no hay diferencia. Aquí se ve, cruza el 1, cruza la unidad. Y el valor de P, vean, tampoco es significativo. Entonces, podríamos decir, si yo estoy analizando de primera vista este artículo y tengo este resultado, yo me iría, y me preguntaron a mí ayer en la guardia, me preguntaron, oye, revísame cuál es estoy rotando en el servicio de psiquiatría y me dicen, revisa artículos donde establezcan la relación entre factores de estilo de vida y factores psicosociales con el desarrollo eh, con el desarrollo de estrés crónico. Y entonces aquí vemos cómo se van asociando, ¿no? Y así podemos ir interpretando cada uno de estos resultados. Fíjense, este es otro ejemplo. Un ejemplo muy interesante. Aquí podemos ver un artículo donde se estudió o donde el objetivo del artículo era determinar los factores de riesgo para el desarrollo de lesiones orales y mucositis, infecciones bacterianas, micóticas y virales en niños con leucemia bajo quimioterapia en el periodo 2012-2013 en el Instituto Nacional de Pediatría. Miren, este es un artículo. Vamos a leer el artículo sin necesidad de leer otra cosa más que el objetivo y las tablas. Quieren ver aquí los factores de riesgo para desarrollar lesiones orales. Entonces, vean, en pacientes pediátricos que están en quimioterapia. Aquí podemos ver la edad de los pacientes promedio fue de 6.5 años. Para los hombres, 13 años, para los hombres 13 años, este es el porcentaje, o sea, no, perdón. Aquí tenemos la edad promedio fue de 6.5 años, más o menos 4 a 9 años. Tuvimos 17 casos, 13 fueron hombres, 4 fueron mujeres. Este es el porcentaje de sexo de acuerdo al
porcentaje, el 76% son hombres, el 23% son mujeres. Tenemos el índice, la incidencia de desnutrición, 9 de estos 17 tenían desnutrición. Neutropenia severa, todos tenían neutropenia. Y la higiene oral, 2 era regular y 15 era deficiente. Estamos buscando factores de riesgo para lesiones orales en pacientes bajo quimioterapia. Y entonces aquí tenemos cómo se presentó la incidencia de las lesiones orales, ¿no? Vean, esta es la incidencia de las lesiones. En 12 pacientes se presentó una lesión oral, mucositis oral en 11, grado 1 en 1, grado 2 en 5, grado 3 en 1, grado 4 en 4. Y aquí podemos ver la incidencia acumulada con su intervalo de confianza. Esto es a las 8 semanas. Es decir, se estimó cuál sería la incidencia de lesiones orales en los pacientes. De 70.6% tendrían una lesión oral. Y esto es un intervalo de confianza. Esta incidencia podría ir desde el 46.8% de los pacientes, o sea, casi el 50% de los pacientes desarrollarían, hasta el 86%, ¿no? Vean, infecciones por virus del herpes, infecciones bacterianas, sistémicas, el 41%. Pero en este periodo, a las 8 semanas, desde el 21 hasta el 63.9, pudo haber desarrollado una infección bacteriana sistémica. Entonces, ya vimos qué características tiene y ya vimos cómo se podría presentar la incidencia. No hemos tenido que leer el artículo para saber que hasta el 70% podría desarrollar una lesión oral de estos niños en quimioterapia, ¿no? Y vean, este es un ejemplo muy bueno de cómo vamos a encontrar el riesgo y la comparación. ¿Cuál es el grupo expuesto, el grupo no expuesto que se usa como referencia? Regularmente, cuando ustedes ven un artículo, el grupo de referencia estará con 1. Y el grupo que estamos comparando o que estamos considerando como el expuesto tendrá el riesgo relativo. Es decir, se comparan los casos de mayores de 4 años en comparación con los menores de 4 años. Grupo expuesto, grupo no expuesto. Y nos da un riesgo relativo de 1.4. Analicen este significativo. ¿Qué significa este 1.4? Significa que el 40% de los mayores de hay un mayor riesgo de 40% en mayores de 4 años en comparación con los de menores de 4 años. Pero este riesgo no es significativo, entonces no podríamos decir que realmente lo hay. Entonces diríamos que no hay diferencia entre el grupo de edad para desarrollar una mucositis grado 3 o una mucositis en los pacientes mayores de 4 años. No hay una diferencia. Es decir, no podríamos considerar este valor porque no es significativo. Tampoco el sexo hay diferencia. Aquí, por ejemplo, podríamos tener la desnutrición, ¿no? Y en la desnutrición podríamos decir de alguna manera que sí existe. O sea, si tenemos una desnutrición mayor de 2 semanas, podríamos tener un riesgo de desarrollar hasta el triple casi de una mucositis. Podemos desarrollar estas mucositis cuando tenemos más de 2 semanas en comparación con una semana. Neutropenia severa también cuando tiene más de ¿dónde quedamos? 1, 2, 3. Una higiene oral deficiente también tiene un factor de riesgo con 3.5, ¿no? Este es muy interesante, miren. La higiene oral deficiente podría tener hasta 3.5 veces el riesgo de presentar una mucositis, ¿no? Cuando tiene más de 4 semanas. Tendría ese riesgo en comparación cuando no la tiene. Tendría 3.5 veces más riesgo. Y vean que puede ir desde un tan bajo como un 8% hasta tan alto como un 11.29. Este es un resultado en el intervalo de confianza significativo y en el valor de P también. Entonces, aquí ya podemos decir, miren, ¿qué factores de riesgo se asocian a la mucositis en pacientes bajo quimioterapia
Y aquí los tenemos. Neutropenia severa. A ver, es 1, 2, 3. Desnutrición, perdón. Neutropenia severa y la higiene oral deficiente. Si yo tengo pacientes con estos factores de riesgo que tienen, tendría que corregirlos como médico que está tratándolos, ¿no? Tratar de corregirlos. Y si no, estar atento porque van a desarrollar mucositis. Así es como se analiza un artículo, así es como nosotros vamos a tener ese resultado y cómo vamos a analizar. De eso va la inferencia estadística. De eso va en nosotros poder analizar un artículo. Ahora, en sus artículos, este es el ejercicio que tenemos que realizar. Con esto, yo podría, ya tengo los resultados de la mucositis. Entonces, yo podría decir, con esa pequeña muestra de 17 pacientes, podría decir, hacer conclusiones acerca de mi población y de mi universo de trabajo. Podría decir que los niños que tienen una higiene oral deficiente y que están bajo tratamientos de quimioterapia, podrían desarrollar una mucositis, o que tienen neutropenia severa o desnutrición. Entonces, justo estos resultados y esa interpretación nos permiten a nosotros poder interpretar, poder reconocer cuál es el riesgo. Y así podemos leer un artículo médico y así podemos hacer la inferencia estadística de una población con ciertas características. Muy bien, espero que haya quedado claro esta explicación. Cualquier duda, no duden en contactarme. Estamos pendientes de cualquier comentario que ustedes tengan. Muchas gracias y buenas tardes.